Mi nombre es Víctor Eduardo Germán Godínez, estudiante de la licenciatura en Protección Civil y Emergencias de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El día de hoy les voy a explicar un tema relacionado a la conducta humana en situaciones de emergencia, ya sea individual o grupal. Para esto vamos a explicar una serie de factores que intervienen para que la conducta humana se presente, o sea, de una forma o de otra ante las situaciones de emergencia. Uno de los principales factores es si es individual, si es grupal o si es una aglomeración. También otro de los factores que intervienen pueden ser el tipo de siniestro, ya sea una inundación, un incendio, cualquier tipo de fenómeno perturbador. Para todo este tipo de situaciones influye mucho la hora del día, ya sea en la noche, ya sea en el día. También influye las características de la población, así como lo que se tenga disponible o a la mano a la hora de que el siniestro ocurra o la emergencia ocurra. Son los mismos factores tanto individual como grupal, aunque poniendo en contexto las características de cada individuo, todo puede variar, ya que algunas personas pueden ser vulnerables o pueden ser susceptibles a diferentes características. Probablemente ya sea por algún trauma o alguna situación que cada persona en su vida lo vaya a interpretar. Por ejemplo, una persona puede tenerle miedo al agua, o una persona puede tenerle miedo al fuego. Todo puede variar dependiendo de las personas. Para esto puede ser, como les menciono, individual o grupal. Vamos a estudiar un poco acerca de lo individual. La conducta individual se basa principalmente en algo que llamamos personalidad. La personalidad puede ser clasificada en histérico, que su conducta normalmente puede ser exagerada, puede ser infantil o puede llegar a presentarse de una manera escandalosa. Eso te puede llevar a otras características que vamos a ir viendo un poco más adelante del video. Otro tipo de personalidad sería el depresivo, el cual, como su nombre lo dice, siempre anda deprimido, anda triste, tiene pensamientos o ideas que son pesimistas o desmotivadoras. Normalmente la conducta o el movimiento de esas personas es muy lento, muy tranquilo. Su conducta puede ser apática, negativa. Y otro tipo de personalidad que tenemos es el cual es el obsesivo, el cual puede tener ideas fijas e irreversibles. Este tipo de personalidad puede ayudar mucho, pero a la vez puede ser muy peligroso, ya que en alguna circunstancia de emergencia, por ejemplo un incendio, puede saber cómo hacer las cosas y cómo actuar, pero tiende a regresar porque su idea es, un ejemplo, sacar a las personas o extraer a las víctimas o ayudar. Puede ser peligroso tanto para todas las personas como para él mismo. Las tres personalidades las podemos encontrar o las podemos distinguir en una situación de desastre grupal, ya sea, por ejemplo, el depresivo. Lo podemos encontrar en esas personas que se quedan en un solo lugar, que no saben qué hacer, que para ellas ya es el momento de terminar con su vida. El histérico, aquella persona que sale corriendo, gritando, empujando, y normalmente los tres tipos de personalidades causan muchos conflictos. El proceso conductual de respuesta ante una emergencia se va como a dividir en 4 fases. La percepción, que es lo que tú estás sintiendo, que está pasando algo, por ejemplo un sismo, y a base de eso dices, bueno, ¿qué se hace en casos de sismo? Tu cabeza empieza a reaccionar y a decir, ok, está pasando un sismo. Normalmente en un sismo dice no corras, no grito, no empujo, evacuar. Estás teniendo una capacidad de reacción
en base a lo que está sucediendo. Para esto tenemos, como lo mencioné, una reacción. La reacción de tu cuerpo, de que se empieza a poner nervioso, empieza a ver sudoraciones, cambios excesivos en tu estado anímico, porque tu cuerpo lo genera. Esa sensación de que tienes que huir, de que tienes que salir, de que tienes que hacer, de que tienes que ponerte en un lugar de seguridad, de que tienes que... muchas cosas. A lo que me refiero es que generas una reacción dependiendo del acontecimiento. Y con base a ello generas una solución. Ok, si está temblando, ya generaste las secciones pasadas o los procesos pasados. Ok, ahora voy a generar una solución. Ya sea meterme debajo de una mesa, ya sea colocarme cerca de una columna o ya sea evacuar. Todo dependiendo de la capacidad de percepción de cada persona. Como lo mencioné, las diferentes formas de actuar, ya sea evacuar, ya sea quedarte en una columna, ya sea esconderte en un lugar seguro, todo va a depender de acuerdo a la cultura o a los países, ya que en muchos países se les inculca la evacuación o se tiene un constante capacitación en base a desalojar los lugares, a hacer simulacros para algunos acontecimientos, o se basa mucho en la vulnerabilidad del lugar en donde se encuentre. Ok, les voy a explicar también la conducta colectiva, que esto puede ser una conducta espontánea de un grupo de personas que no se reúnen con algún fin en específico. Simplemente muchas veces sí pueden estar reunidos por un fin, muchas veces no, pero todos en algunas características. Por ejemplo, se crean solas, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de regla. Donde sí existen personas líderes, personas que comenzaron el movimiento, pero entre la organización se dice que todos son iguales. Normalmente no tienen un orden, ni tampoco tienen planes o tienen una organización concreta de lo que piensan hacer o de lo que van a hacer. Para esto se utilizan los líderes que dan ideas, y esas ideas se hacen propias del grupo. Los tipos de multitudes pueden ser, por ejemplo, las casuales, que son vas a algún lugar y ya estás en una multitud, por ejemplo una plaza, vas y ya estás en una multitud, casualmente llegaste y ahí estaban. Las convencionales, que normalmente se reúnen por alguna situación en específico, por ejemplo una conferencia de que hay algún tema de interés y se reúnen, y ese es otro tipo. Otro tipo sería el expresivo, el cual tiene alguna forma de reunirse muy por una característica que todos comparten. Por ejemplo el fútbol, por ejemplo un concierto de rock, por algún integrante por algún grupo en especial, o todos tienen algo en común. Y el siguiente sería una manifestación, donde pues, ya es una aglomeración muy grande de personas por algún tipo en específico. Cabe resaltar que puede ir cambiando de una u otra. Por ejemplo, una convencional, a lo mejor van a un partido de fútbol donde son de ambos equipos, pero no hay ninguna rivalidad. Más de pronto entre el juego puede cambiarse a ser expresiva porque optan por inclinarse hacia un equipo, hacia otro, y este tipo de multitudes tiende a cambiar sin previo aviso. O sea, puede irse de una u otra sin ninguna explicación. Eso puede llevar a condiciones para que se genere el pánico, y el pánico puede ser generado nada más por estar en contacto con mucha gente. Para que el pánico pueda llegar a generarse, deben de presentarse en una situación en donde las personas puedan huir o puedan quedarse atrapadas, dependiendo de cuál sea el caso. Para esto se genera un fenómeno de contacto mental. Tenemos varios tipos de personas. Como lo habíamos mencionado hace ratito, tenemos las obsesivas, tenemos las histéricas y tenemos las depresivas. Una persona depresiva puede llegarse a volver histérica.
ya sea por el contacto con otras personas. Esa persona no siente el miedo, pero al ver que la demás persona sí está sintiendo esa sensación de miedo, ese pánico, que lo expresa gritando, poniéndose eufórica, corriendo, esa persona depresiva o esa persona obsesiva puede llegar a cambiar. Normalmente el cambio se da hacia agravar la situación. O sea, por ejemplo, el agresivo, que puede llegar a ser útil o puede llegar a ser un peligro, puede llegarse a convertir en una persona histérica, lo cual perjudicaría a la hora de querer ayudar en un desastre. Hay una técnica muy especial, la cual se utiliza primero para ayudar a una persona en una situación de emergencia: mantener el contacto visual, el contacto físico, sin necesidad de ninguna palabra ni nada, llegar, tocarle un hombro y decirle: tranquila, todo está bien, ahorita vamos a salir de eso, simplemente con esa situación que te estás haciendo al tocar el hombro. Le dices, le estás expresando a esa persona: yo sé lo que podemos hacer para salvarnos, todo va a estar bien. El contacto visual, donde le estás generando un campo de confianza. Otro de los pasos sería agacharse para que vea a esa persona o siente a esa persona que realmente sabes lo que estás haciendo. Y el último paso sería huir, salir de la situación, llevarlo a un lugar seguro en donde la puedas dejar y que ella se siente segura y poder seguir ayudando o seguir interviniendo en la situación, o simplemente quedarte con ella hasta que esté tranquilo.